Bendito sea el Señor. Bueno, amados hermanos, vamos con capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Vamos a leer los primeros 2 versículos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Gloria al Señor. Bueno, sabemos que en estas cartas pastorales el apóstol Pablo está dándole muchas instrucciones que son importantes a su hijo Timoteo, ¿verdad? Y le dice esto, también debes saber esto. Hay algo muy importante también que tú debes saber, Timoteo, y es que en los postreros tiempos vendrán personas, vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Sabemos que cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, está hablando de los tiempos que precederán a la venida del Señor. Cuanto más cerca está la venida del Señor, más vemos estas manifestaciones en muchas personas, ¿verdad? Y como dice aquí, hay unas 19 características que hablan de cómo serán estas personas en estos últimos tiempos. No habla de todas, obviamente, por eso dice algunos, ¿verdad? Dicen en el versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? Una de las características que vemos en estos hombres de los últimos tiempos, de aquellas personas que obviamente no son personas comprometidas con el Señor, no son creyentes, sino que son personas que están buscando es ser ellos el centro de todo. Fíjate que aquí ya le digo, hay una lista de 19 características, pero la primera y quizás la que hace que las demás características se manifiesten es precisamente el amor a sí mismo, ¿no? Dice, amadores de sí mismo. Y cuando nosotros analizamos, muchas personas hoy día solamente están buscando ellos amarse a sí mismos, se cuida. Oye, hoy día yo nunca había visto que la gente se cuidara tanto como en este tiempo. La gente le gusta ir al gimnasio, la gente hace todo lo que le dicen porque se aman a sí mismos y quieren verse bien y quieren verse jóvenes bueno, aunque tengan la edad que tenga. Hay un amor personal tan grande, y cuando la persona se centra en el amor a sí mismo, entonces no le interesa, se hace insensible a las demás personas, no le interesa si otro pasa hambre, con tal que yo tenga, con tal que yo coma, con tal que yo pueda tener las cosas que quiero tener. Me da igual si los demás tienen o no tienen. Hay un amor a sí mismo, ¿verdad? Obviamente para nosotros los creyentes sabemos que esto no puede ser así mismo, porque no quiere decir nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, pero no debemos centrar nuestra vida solamente en ese amor personal. Tenemos personas a quienes amar y primeramente nosotros debemos amar a Dios, como dice la Biblia, por sobre todas las cosas. Pero hay personas que se aman a sí mismos por encima de Dios y por encima de todo. Entonces no es bueno, ¿verdad? Y ese amor a sí mismo hace que las personas también sean avaras. Una persona con ese amor al dinero, una persona que todo lo quiere para sí mismo. De esto lo quiero para mí, para mí, para mí. Y son personas que no son generosas, no les gusta compartir. Todo lo quieren para ellos. Todo lo que puedan alcanzar, quieren guardar dinero más bien, guardar las cosas. Prefieren incluso a veces que se le dañen las cosas allí y no las regalan. ¿Por qué? Porque hay una avaricia en el corazón. Lo único que quiere es un deseo de tener más y de tener más y de adquirir más. Esto también es peligroso, amados hermanos, cuando esa avaricia se mete en el corazón de una persona. Cosa muy contraria a lo que Dios nos manda a sus hijos, que nosotros debemos ser personas generosas, debemos ser personas que compartamos lo que tenemos. Eso nos mandó el Señor. El que tiene 2, dele al que no tiene. Y aún si nosotros no tenemos mucho, nos manda el Señor a que compartamos lo que tenemos, ¿verdad? El avaro no, el avaro todo lo quiere para él. También dice hombres vanagloriosos, personas que solamente buscan vanagloria, que ser alabados ellos, que la gente los mire. Mire, hoy día a través de las redes sociales estas cosas se manifiestan bastante. Vemos esto en muchas personas, ¿verdad? La gente, ¿qué no hace por un me gusta?
¿Qué no hace por tener un link, como le llaman? ¿Sí? La gente quiere, ay Dios mío, y hacen hazañas y ponen fotos y cosas y todo lo que tenga que ver con llamar la atención para que le digan qué bien te ves, qué bien lo haces, qué bonito. La gente le encantan los halagos y hoy día la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Con tal de lograr fama, de lograr gloria. Vemos que incluso muchos jóvenes hoy día, muchas personas hacen unos retos que aún a veces atentan hasta contra su propia vida, cosas que son hasta absurdas. ¿Pero por qué? Por buscar un me gusta, por buscar la aprobación de las personas. Esto es peligroso también. Dice soberbios también. Una persona, fíjate que el amarse a sí mismo trae todas estas cosas. Una persona soberbia, una persona altiva, una persona orgullosa, una persona que no quiere ser corregida, una persona que quiere destacar donde quiera que va y levanta. Y aún en su forma de mirar, de actuar, en las cosas se le nota la soberbia, ¿verdad? Qué triste cuando las personas tienen esta característica. También habla de blasfemos, personas que blasfeman, ¿no? Que hablan mal tanto de Dios como de las otras personas que inventan cosas, personas que a veces dicen cosas que no son, pero en su ignorancia y en la misma arrogancia que hay en ellos, les hace que ellos hablen de esta manera, que Dios nos guarde. También dice, desobedientes a los padres. Hoy más que nunca vemos una generación de personas que no honran a sus padres. Y ya no hablamos solamente de niños, hablamos de hombres, mujeres, personas mayores que no honran a sus padres, ¿verdad? Cuando se es joven, pues a veces la desobediencia está ligada al corazón de muchos muchachos, pero hay personas que aún van creciendo y hay una desobediencia hacia los padres, una falta de honra hacia ellos. Hoy día vemos que jóvenes, niños insultan a los padres. Yo he escuchado muchos hijos que a veces parece que los padres fueran los hijos y los hijos fueran los padres, en la forma en que les tratan, en la forma en que los deshonran. Entonces, hoy día más que nunca estamos viendo una generación desobediente a los padres. Muchachos que no se sujetan a los padres. Y yo he visto aquí en este país también muchas personas adultas que gritan, insultan a los padres, los tratan de una manera tan humillante y en cambio a otras personas las tratan bien, pero a los padres los tratan mal. Yo he tenido que ser testigo de muchos momentos así y es muy triste, amados hermanos, cuando vemos esta situación, ¿verdad? Dios nos guarde, Dios nos libre, porque la palabra del Señor manda: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre esta tierra, ¿verdad? Entonces hay un mandamiento de honrar a los padres, pero la persona que no sirve a Dios, que no teme a Dios, entonces actúa de esta manera. Dios nos guarde, porque esto lo hacen personas no temerosas, pero un hijo de Dios debe honrar a sus padres, debe amar a sus padres y debe mostrar el amor hacia el prójimo, ¿verdad? También dice allí ingratos. Oh, hermano, qué triste una persona ingrata, pero una persona que no tiene temor a Dios, una persona que se cree que es el ombligo del mundo, piensa que todo el mundo le tiene que servir y le tiene que dar y hacer las cosas y no agradecen, hermano, muchas personas. Yo siempre digo que uno no hace las cosas para que lo agradezcan. Yo por lo menos no. Pienso que yo hago las cosas por convicción, porque creo que debo hacerlas, lo hago por amor al Señor, porque considero que siento de hacerlo, ¿verdad? No para que me agradezcan, pero qué triste una persona ingrata, una persona que recibe servicio, ayuda de otra persona y se le olvida, hermano, se le olvida y después, si es posible, hasta habla mal de las personas, ¿verdad? La ingratitud, pienso yo que es una de aquellas cosas, hermano, que Dios nos guarde y nos libre, porque hay muchas personas, aún cristianas también, que a veces caen en eso. No seamos ingratos, hermano, pero debemos ser agradecidos primeramente con el Señor, pero debemos ser agradecidos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con cualquier bien que tú recibas, agradécelo. No seamos ingratos, que es algo muy, muy triste, amados hermanos, ver una persona que es ingrata, que se olvida de los favores recibidos y
luego va por ahí como si, y hasta incluso hablando de otras personas, y no se acuerda que esa persona le ayudó cuando quizás más lo necesitaba, que esa persona le tendió la mano, no, se lo olvida. Y también aquí dice impío, sabemos que una persona impía es una persona apartada de piedad, eso es un impío, una persona que conoce, que sabe que lo que es lo bueno, o que lo ha conocido, pero se ha apartado, se ha desviado, ¿verdad? Se ha ido al mundo, como quien dice. Entonces, que Dios nos guarde, amados hermanos. Ahorita nuestros hermanos van a continuar esta serie de características de esas personas que en los postreros tiempos van a estar en medio de nosotros. Pero nosotros, amados hermanos, los hijos de Dios, somos diferentes. Recuerde siempre que nosotros debemos hacer la diferencia donde quiera que estemos, y debemos tener cuidado con estas personas que van a estar a nuestro alrededor, pero debemos cuidarnos de no imitar estas cosas. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis hermanos. La gracia del Señor Jesucristo con ustedes en este día. Dicen los textos 4 y 5, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria al Señor. Bueno, escuchábamos a la palabra del Señor allí a través de nuestra hermana pastora y vemos una serie de características de los hombres en estos postreros tiempos. Y aquí dicen estos versículos que son personas traidoras. Hay personas a las cuales tú le confiesas quizás algún secreto o le das confianza, y en esa confianza compartes con ellas cosas que son tuyas. Y más adelante te das cuenta que estas personas, pues, como dicen por ahí, te echan el burro pa'l monte y te dejan en vergüenza. Dicen todas las cosas que recibieron en un tiempo en secreto, y son personas traidoras, no tienen esa capacidad de amistad, de ser leales. Y ese tipo de personas hoy en día están en el mundo. Y dice también impetuosos, son personas que tienen una fuerza para hablar, llegan en cualquier lugar y no les importa ofender, dañar, destruir, no reflexionan, no meditan que lo que están diciendo o haciendo está causando un daño a los que están allí a su alrededor. También dice que son infatuados, son personas fatuas, personas que se creen que se las saben todas, pero en realidad son fatuos, son vanos. Es una gloria vana lo que llevan dentro de ellos. Dice amadores de los deleites más que de Dios. Y nosotros como siervos del Señor debemos de cuidarnos de esta característica, porque en estos tiempos muchas veces nosotros amamos más, quizás en el caso de lo que es un celular, un móvil, estar en el Facebook, estar en Instagram, amamos más estos deleites que quizás dar lectura a la palabra del Señor, pasar más tiempo en oración, en vigilia. Y nosotros pues debemos de cuidarnos, hermanos, de no caer en esta característica de estos hombres malos, perversos. Que Dios nos ayude y que podamos nosotros deleitarnos en el Señor. Dice la Biblia allí en Hebreos que Moisés prefirió sufrir con el pueblo del Señor antes de gozar de los deleites y de los placeres de estar allí en la casa de Faraón. Él desistió de todos esos deleites y prefirió estar allí sufriendo. El pueblo del Señor es un pueblo sufrido, es un pueblo despreciado, pero nosotros debemos de estar convencidos que llegará nuestra victoria y que seremos recompensados si nosotros nos mantenemos fieles. Dice también el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son personas que aparentemente usted los ve, son cristianos, son personas que obedecen supuestamente los mandamientos del Señor. Usted los ve allí y, oye, cualquiera se convence, cualquiera se confunde y cree que son ministros del Señor, porque dice allí que tienen apariencia, aparentan algo, pero en realidad dice allí, negarán la eficacia de ella. Más adelante usted se dará cuenta que no es verdad lo que predican, lo que dicen, lo que profesan. Y dice aquí el apóstol Pablo, a estos evita.
Nosotros como siervos del Señor, cuando llegamos a identificar este tipo de personas, vamos a apartarnos de ello. Quizás muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo no estoy haciendo lo malo que ellos hacen. Pero si tú te la pasas con ese tipo de personas, llegará el momento en que copiarás sus actitudes y mucha gente te señalará y dirá, no, ellos siempre andan juntos, esos son tal para cual, son sucio y uña, andan juntos. Entonces que Dios nos ayude a nosotros para que cuando nosotros identifiquemos este tipo de persona, usted apártese, evite compartir con este tipo de personas para que sea guardado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones en este día, la paz de Dios sobre sus vidas. El versículo 6 y 7 dice de la siguiente manera: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, sabemos que aquí en este capítulo el apóstol le está dando una serie de instrucciones a Timoteo referente al carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los tiempos postreros. Y el versículo 5 que estaba hablando la hermana Verónica dice que a estos evitas. Una cosa es cuando la corrupción está en el mundo, está en la calle, está en el barrio, pero otra cosa es cuando se mete dentro de tu casa. Ahí hay un detalle bastante grande. El apóstol le decía a Timoteo, a estos evita. ¿Por qué? Porque estos son de los que se meten en las casas. Qué tremendo es cuando la corrupción llega a tu casa, cuando tú le abres la puerta a este tipo de personas. Y comienza allí al diablo, pues, a obrar, a destruir tu casa. Por eso la palabra del Señor habla acerca de la mujer sabia que edifica su casa. Aquí está hablando no del sexo femenino, sino de un tipo de personas al cual el apóstol le llama mujercilla, porque están cargadas de concupiscencia, como dice ahí. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Este tipo de personas, tanto mujeres como hombres, son personas que andan esclavizadas, cautivas a un deseo, cautivas a una situación de vida que no es agradable delante de la presencia del Señor. En los tiempos de Pablo sabemos que las mujeres en ese entonces estaban dedicadas totalmente a los quehaceres del hogar y no salían. Y estos hombres corruptos, estos hombres pervertidos, llegaban a las casas allí cuando veían ese tipo de mujeres que quizás eran medio inocentonas, pero en realidad era cargada de deseos, de concupiscencia. Hoy en nuestros tiempos, bueno, las mujeres trabajan igual que los hombres y a veces hasta más. Pero muchas veces estos hombres corruptos saben cuando la mujer está sola, en qué momento está sola, y busca la ocasión y llega con un pan. Aquí traje este pan para tomar café, y entonces allí comienza a entremeterse, a introducirse allí. Muchas veces cuando el hombre está trabajando, la mujer está sola, llegan estos hombres tratando pues de llegar con una palabra sutil. A veces usan como excusa la palabra para llevar un mensaje. Oh, Dios me mandó por aquí andaba yo caminando y me acordé de usted, mi hermana, para bendecirle el día de hoy. Muchas cosas suceden y también son muchas, el apóstol hablaba en los capítulos anteriores de las viudas que en verdad eran viudas, porque habían viudas que habían quedado viudas y eran jóvenes y tenían muchos deseos, y estos hombres corruptos se metían allí en sus casas. Y otra de las características que tiene este tipo de personas que el apóstol habla de estas mujercillas es que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son personas que llegan al evangelio
y nunca aprenden, no le ve usted el crecimiento, no le ve usted la madurez, no le ve usted el ánimo, el deseo de avanzar en los caminos del Señor. Este tipo de personas siempre andan hechos los inocentes. Ay, era así, yo no sabía que era así, yo no sabía que ese hermano era malo, yo no sabía, porque él es un predicador, él es un hermano de la iglesia. Y andan siempre así, hechas las inocentes, y no solamente mujeres, sino hombres también, que aparentemente son inocentes, pero tienen mucho deseo, mucha concupiscencia dentro de sus corazones. El apóstol hablaba y decía que a estos evita hermano andar con este tipo de personas, porque estos tipos de personas destruyen hogares, destruyen familias, destruyen personas y son piedra de tropiezo en el camino del Señor. Ayúdenos el Señor para nosotros saber escoger nuestras amistades. Por ahí dice un dicho que mejor es andar solo que mal acompañado. Hermano, seleccione bien sus amistades para que usted no caiga en descrédito del enemigo, que su testimonio no se vaya a manchar, sino que usted sea un siervo de Dios, aprobado por Dios y aprobado por los hombres. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo 8 y 9 dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bueno, aquí Pablo hablaba de dos hombres que no menciona en el libro de Éxodo, pero por alguna manera Pablo los nombra aquí, ¿verdad? Estos eran unos magos, hechiceros de Egipto. Cuando Moisés y Aarón fueron en cuanto a la libertad de Israel para que fueran libres, y entonces cuando ellos lanzaron su vara que se convirtió en serpiente delante del faraón, bueno, él también llamó a sus magos, a sus hechiceros, y entre ellos estaban estos hombres que también hicieron lo mismo que hicieron Aarón y Moisés, ¿verdad? Pero bueno, la palabra nos enseña que la serpiente de Aarón, bueno, se comió la serpiente de estos hechiceros. Y así otra serie de cosas, cuando ellos empezaron a manifestar las plagas sobre Egipto, bueno, venían estos también y hacían esos poderes, pero no eran poderes que venían de Dios, sino que venían de la oscuridad, de la maldad de Satanás. Y asimismo en estos tiempos hay hombres ávaros que no quieren reconocer la verdad de Dios, sino que ellos siempre buscan una excusa o buscan decir, no, que de esta manera uno puede vivir una vida grata, o que de esta manera uno puede ganarse la vida también. Entonces uno tiene que evitar todo ese tipo de cosas. Uno tiene que tener mucho cuidado con quién se está relacionando, así como estaba diciendo nuestro hermano Fran. Tenemos que tener cuidado porque estos hombres son engañadores, son malvados. Dice que se oponen a la verdad, así como estos dos hombres se oponían a la verdad. ¿No? Aarón y Moisés lo hacían por el poder de Dios, y ellos decían que por el poder de Dios hacían todas estas manifestaciones. Y venían estos hombres y decían, bueno, nosotros también lo sabemos hacer, para que la gente no creyera la verdad de Dios. Pero siempre la verdad de Dios se va a reflejar por encima de la mentira del enemigo. Y dice aquí que hombres corruptos de entendimientos y réprobos en cuanto a la fe, ¿verdad? Personas que tienen un entendimiento malo, así como lo vienen diciendo nuestros hermanos, dañinos, que utilizan muchas veces la palabra del Señor a su conveniencia, diciendo que ellos pueden hacer esto y aquello, bueno, porque no hay pecado. Por lo menos estando en este país, una persona, yo le hablaba con respecto a Dios, y esa persona me decía que si yo había visto a Dios. Entonces yo le dije, no, que yo no lo he visto, pero yo sé que existe, porque la palabra del Señor nos lo dice, y que nosotros cuando creemos por fe somos salvos. Y él decía, si nadie ha visto a Dios, a mí nadie me puede hablar de que existe, y que todo lo que él tenía, sus bienes, sus posesiones, lo había adquirido por su propio esfuerzo. Y es difícil a veces cuando uno le habla a una persona de Dios y no quiere entender, y te busca la manera de que tú le justifiques con respecto a Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice que nosotros debemos corregir al sabio para que sea más sabio, y que no corrijamos al necio para que no nos aborrezca, porque cuando usted quiere corregir a una persona necia, una persona ingrata, una persona mentirosa,
y no quieren reconocer sus errores, bueno, la Biblia misma nos los enseña que no debemos perder nuestro tiempo en ese tipo de personas. Uno les puede dar un primer consejo, pero cuando uno ya ve que no quieren recibir nada, entonces nosotros tenemos que dejarlos tranquilos, porque Dios es el que se encargará de ellos si más adelante se arrepienten, y si no, bueno, ellos verán. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí dice en el 9 que dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Aquellos hicieron también grandes milagros y no cualquier tipo de milagros, hermano. Hicieron milagros tremendos porque ellos también convirtieron sus varas en serpiente. También hicieron los tipos de milagros que hicieron Moisés y Aarón. Pero a la final se mostró cuál era el verdadero poder, el poder más poderoso, que era el poder de Dios. Y ellos tuvieron que reconocer el poder de Dios, cuando realmente Dios con su mano poderosa pudo libertar al pueblo de Israel de Egipto. Y estos magos ahí sí ya no pudieron hacer nada. Y las personas que en aquel entonces vieron eso reconocieron que realmente el poder maravilloso y grande era el poder de Dios, porque pudo libertarlos de la esclavitud de Egipto. Y esa gente se dio cuenta. Y asimismo en estos tiempos nosotros nos daremos cuenta de personas corruptas, malvadas, mentirosas, que no creen a la fe. Luego sus hechos van a demostrar que están en error, que están en maldad. Se han levantado falsas sectas en estos últimos tiempos y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que tenemos que leer la Biblia con el entendimiento. Una de las que, bueno, que ya yo escuché mucho y hoy en día, bueno, se ha dado a conocer que es mentira, es de este hombre que salió de nosotros, salió de los evangélicos y luego formó una iglesia que usaban el 666 y se llamaba Jesús Miranda, y él decía que él era Jesús, y una serie de aberraciones se podría decir que él estaba cometiendo, y arrastró a muchas personas de diferentes países haciendo cosas malas, ¿verdad? Y diciendo cosas con respecto a la palabra del Señor, la decía, pero la estaba usando mal. Y bueno, a la final este hombre ya murió, porque él decía que no iba a morir. Y bueno, toda la gente quedó a la deriva, luego se levantó su mujer, pero ya no tienen la misma fuerza de antes. Y aquí podemos ver que el evangelio continúa todavía. Él quiso decir que era Jesucristo y bueno, ya murió y el evangelio continúa. Entonces, que Dios nos pueda ayudar y que Dios nos pueda librar de estas personas que se levantan y hacen oposición a la palabra del Señor. Y usted no se deja arrastrar por eso. Y si se está dejando arrastrar por una doctrina extraña, por estos hombres y mujeres que se aman a sí mismos y usan la palabra a su conveniencia, usted métase en oración con el Señor. Dígale que le ayuda a entender la palabra con entendimiento, que usted pueda entender la palabra del Señor para que no sea arrastrado por todo este tipo de personas que actúan con maldad para llevarlo al infierno juntamente con sus demonios. Que Dios nos libre y que Dios nos guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté de abundancia en este día. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos con este devocional o este estudio, como usted lo ha catalogado. Lo importante es que oiga la palabra de Dios. Dice allí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 y 11, dice la palabra: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Bueno, como vienen hablando mis amados, ¿verdad?, el equipo de trabajo acerca de este punto, acerca del carácter, ¿verdad?, de los hombres en estos últimos tiempos. Sí podemos observar y ver, ¿verdad?, cómo ha venido declinando nuestra sociedad en esa área, ¿verdad?, la moral, la social, vamos a decir. Y aquí la palabra, ¿verdad?, nos resalta, es como una alerta. El apóstol Pablo le habla, ¿verdad?, a este maestro, a este joven, a este pastor que está allí iniciando para ese momento ese trabajo en el Señor. Y hay requisitos, ¿verdad?, que a veces el Señor demanda, pero también hay cosas en nosotros que también tenemos que desplegar, apartar de nuestro corazón para hacer las cosas, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice allí el 10, pero tú has seguido mi doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Vemos que Pablo siempre estaba allí presto, vamos a decir. Si usted lee la primera carta y esta segunda carta, uno de los puntos principales era, ¿verdad?, el orden en el sentido, en lo personal, de guardarse para el Señor, hacer las cosas siempre, ¿verdad?, para Dios, sabiendo que Dios siempre está observando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra actitud, nuestro comportamiento.
Y una de las cosas que se enfoca Pablo aquí, ¿verdad?, es que se sigue esa enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La que Jesucristo nos dejó. Esa es la enseñanza y la doctrina que habla Pablo, ¿verdad?, y la que le quiere inculcar a Timoteo, y es la que Dios quiere hoy que nosotros vivamos conforme a la luz de la palabra. Yo sé que hoy día, ¿verdad?, hablando de la parte de perversión, hay muchas cosas extrañas, pero a veces también lo que se refiere a la enseñanza, a la palabra del Señor. Hoy hay hombres que están inventando muchas cosas dentro de la iglesia a su favor. En el caso, como hablaba nuestra hermana Lenny, ¿verdad?, hombres que se han levantado diciendo que son Jesucristo. Pero lo importante es que nosotros sigamos esta doctrina, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Bendito sea el Señor. Dice allí: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimiento, mis amados. Solamente, ¿verdad?, el Señor es el que nos puede fortalecer, el Espíritu Santo, para nosotros soportar en los momentos difíciles. Por eso es importante siempre, ¿verdad?, escudriñar la palabra, indagar en ella. Usted dirá, pero bueno, ustedes siempre están ahí hablando de la palabra, no tenemos otra doctrina, es la enseñanza que Dios nos ha dado, es este manual para nosotros llegar a la presencia del Señor, aún para alcanzar las bendiciones del Señor. Hay gente que de repente tiene tiempo, ¿verdad?, trabajando en la obra y no ve, ¿verdad?, allí lo positivo, no ve ningún fruto, porque de pronto no están dando a la luz de la palabra, no estamos caminando, ¿verdad?, lo que el Señor ha dado a nosotros. Y Pablo le pone este ejemplo a Timoteo, ¿verdad? Bueno, entre tanto, en muchos ejemplos le coloca ¿verdad? Persecuciones y padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Dios nos va a librar, mis amados. En medio de este tiempo, esta sociedad, hay gente que a veces se avergüenza, le da pena decir que es creyente porque de repente está en medio de algo, ¿verdad?, perverso. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa, terrible en el sentido que usted los veía vestidos bien, ¿verdad?, pero cuando hablaban la boca, mis amados, daba terror, daba temor, daba temblor escuchar a esa gente. Pero en medio de sobre todo eso tenemos la ayuda del Señor. El Señor nos va a ayudar, mis amados, si de verdad nos ponemos del lado del Señor. Pablo, ¿verdad?, iniciando, vamos a decir, en su ministerio, en ese trabajo riguroso que le tocó como misionero en su primer viaje, no le fue fácil. Usted lo puede ver allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 en adelante, 14. Como dice aquí, ¿verdad?, por estas ciudades donde Pablo pasó momentos difíciles, pero con todo Pablo estaba confiado en el Señor. Puede ser que nosotros en esta actualidad, en este momento, atravesamos, ¿verdad?, por etapas, ¿verdad?, difíciles. De repente nos preguntamos nosotros mismos, ¿y para qué me guardo? ¿Y para qué tanto apartarme de las cosas malas si siempre estoy en estos momentos difíciles? Sí, hermano, siempre lo hemos dicho, es difícil, es importante el momento difícil en medio nuestro para saber qué hay en nuestro corazón, pero sobre todo eso soportando, haciendo el trabajo en el Señor, manteniéndonos, ¿verdad?, en la palabra y sabiendo que el Señor nos va a librar, mis amados. Entonces, Pablo, ¿verdad?, nos alerta, ¿verdad?, acerca de esta situación, de esta conducta. No nos debe sorprender, hermano, sino manténgase al margen de la palabra. La gente lo va a juzgar, sí, porque si usted se mantiene a la luz de la palabra, su vocabulario, su conducta no va a ser igual como la de ellos. Sus corrientes son diferentes a lo que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida, ¿verdad?, intachable, a ser irreprensible para el Señor. Vivamos para Dios, vivamos para el Señor y veremos su bendición. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, aquí Pablo le está advirtiendo a Timoteo que toda persona que quiera obedecer al Señor y andar en sus caminos recibirá persecución. Mis amados hermanos, le damos gracias al Señor porque aquí donde nosotros estamos aún tenemos libertad de servirle al Señor. Podemos reunirnos en una iglesia con nuestros hermanos, podemos predicar, podemos hablar de la palabra del Señor abiertamente y no tenemos ningún tipo de persecución en ese sentido, ¿sí? Como la que tuvieron los discípulos en el tiempo de la Biblia, tantas personas, aún evangelistas, misioneros, a lo largo de la historia. Y bueno, todavía hay ese tipo de persecución en ciertos países, como algunos países de Asia, donde tú pues no puedes ni siquiera nombrar
al Señor. Porque te pueden meter preso, porque te pueden matar. O sea, es increíble la persecución que hay en esos países. Pero nosotros aquí, por la gracia del Señor, podemos predicar la palabra del Señor, podemos usar estos medios de comunicación para transmitir la palabra del Señor sin ningún tipo de persecución. Pero ¿de qué habla? ¿De qué tipo de persecución estoy hablando ahora? De que a lo mejor habrán personas que te van a criticar, que te van a humillar, que te van a tratar mal por el simple hecho de ser cristiano. Pero mis amados hermanos, no cualquier cristiano, porque cualquier persona se puede decir, no, yo soy cristiana, pero ¿y su vida? ¿Cómo está viviendo el cristianismo como tal? Hay personas que dicen ser cristianas, pero se comportan igual que una persona que no es creyente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tú realmente eres un verdadero cristiano y vives la palabra del Señor, vas a recibir críticas, vas a recibir humillación, porque si las recibió el Señor, aquí en Mateo 5:10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que mis amados hermanos, vivamos una vida agradable a Cristo, seamos ejemplo de verdaderos cristianos, porque es triste y lamentable que hoy puedo decir que muchas personas viven un evangelio ligero, un evangelio light, hay un evangelio cómodo. No, yo soy cristiana, pero yo me tomo mis traguitos los fines de semana con mis amigos, porque eso no está mal, el Señor lo que ve es el corazón. Sí, mi hermano, pero tú tienes que vivir una vida agradable a Él, tú tienes que obedecerle a Él, tú tienes que ser ejemplo de buen cristiano, porque no tiene ningún sentido que te llames cristiano, pero te comportes como se comporta el mundo, porque si es así, no vas a recibir ningún tipo de persecución. Aquí la palabra del Señor es muy clara y dice, aquí dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo. Así que mis amados hermanos, en el nombre del Señor, yo te digo ahora que tratemos de vivir una vida agradable a Cristo, que seamos ejemplo para otras personas que no son cristianas. Tristemente muchas personas dicen, no, yo no soy cristiano porque aquel dice que es cristiano y mire cómo se comporta, mire su vocabulario, mire lo que hace. Entonces, eso no es un verdadero cristiano. Y entonces nosotros mismos sencillamente nos estamos... no estamos dando ejemplo. Entonces, si tú te comportas como se comporta el mundo, tú no eres un verdadero cristiano y no vas a recibir ningún tipo de persecución. Así que, mis amados hermanos, vivamos conforme a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Siguiendo en el capítulo 13, versículo 13 dice, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, vemos que los que hacen el bien, los que predican la palabra, los que están en los caminos del Señor, sufren, sí tienen persecución, sufrimiento, pero es un sufrimiento al mismo tiempo con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor los sostiene. El Señor en medio de la angustia, en medio de las prisiones, en medio de las cosas, allí está Él y ahí les da aliento. Nos damos cuenta cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿no? Y en medio siendo torturados, ellos, en vez de lamentarse, ellos alababan al Señor, ¿no? Y el Señor les dio toda la fuerza para que se rompieran todas las cadenas y salieron, ¿no? Pero los que andan en concupiscencia, los que andan engañando, siempre ellos se engañan, pero hay otro que lo engaña, porque donde hay un engañador, hay otro que más engañador, ¿no? Entonces también lo engañan y también andan buscando cómo ellos evadir las cosas, ¿no? Un mentiroso miente una vez y bueno, quedó bien, y para sostener esa mentira tiene que seguir mintiendo, ¿no? Tiene que seguir mintiendo. Y todo es así, la avaricia, el engaño,
Entonces uno tiene que soportar esas cosas y anda siempre en zozobra, ¿no? Porque, ¿y si se darán cuenta? Si se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo, no puede vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque están apartados del Señor, ¿no? Y si nosotros, siendo el que predica la palabra, el que anda con el Señor, ¿no? Son perseguidos, como le dice, ¿no? Pero perseguidos con gozo, tienen paz, tienen gozo, tienen paz, no se atormentan ellos, no se esconden de nada, siguen su camino, síganse. ¿Por qué? Porque están en los caminos del Señor, que es lo bonito estar en el camino del Señor y no en el camino de Satanás, porque el que están haciendo el engaño, mintiendo, robando, adulterando, está en los caminos del Señor, del de Satanás, ¿no? Perdón. Entonces, esos todo el tiempo tienen que estar así para poderse ocultar, ¿no? Pero el que anda con el Señor no tiene miedo de nada, no se esconde de nada, porque el Señor mismo les da aliento para seguir en adelante. Así que sigamos nosotros los caminos del Señor, busquemos cada día más agradar a Dios, ¿no? Limpiémonos para que nuestras vestiduras estén limpias y no tenga necesidad de escondernos, ¿no? El que anda con Cristo está limpio, ¿no? Así que cada día perfeccionamos más nuestros caminos y encaminemos más a la vida del Señor y andar siempre con la verdad. Que el Señor nos ayude. Buenos días. Volvemos otra vez a comenzar en este día lunes. Bueno, en algunos países todavía no han llegado al lunes. Está finalizando el día, la noche. Que Dios les bendiga. Desde aquí les enviamos un saludo. Bueno, estamos viviendo esos días, los días en que se ha manifestado el carácter de los hombres de los últimos días, vanagloriosos, intemperantes, aborrecedores de lo malo y amadores del engaño. Pues nosotros debemos mantenernos al margen de este comportamiento, no seguir en el desenfreno de este mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas estas cosas que se están viviendo hoy, todas esas cosas pasan, las modas pasan, las actitudes pasan, las convicciones de la gente que no están basadas en la palabra de Dios pasan. Y decía aquí el apóstol Pablo a la iglesia, aquí a Timoteo primeramente y después a todos nosotros, que de igual manera que en los tiempos de Moisés se levantaron Janes y Jambres y se pusieron a él. ¿De quiénes habla aquí? Habla de aquellos magos, brujos, adivinos, que cuando Moisés extendió su vara delante de Faraón, ellos también quisieron con sus artes mágicas hacer lo mismo. Y echaron sus varas y se volvieron serpientes, pero la serpiente de Moisés devoró las varas o la serpiente de los magos. El poder de Dios es más grande que el poder de Satanás. La Biblia dice, mis amados hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso. Daniel fue acusado por los príncipes, eran consiervos de él, eran copartícipes de la gobernación de aquel gran pueblo babilónico, y sin embargo lo acusaron porque él transgredió el mandato del rey, que no se debía orar, que no se debía pedir a ningún Dios. Ahí está una disyuntiva, una encrucijada. ¿Debemos nosotros obedecer todas las leyes a ciegas? Mire, si las leyes contravienen las ordenanzas del Señor, mire, hasta ahí llega en el nombre del Señor. Las leyes son puestas por los hombres, las constituciones se pone un grupo de hombres, legisladores, de acuerdo para establecer leyes
y que la gente siga las reglas, pero cuando esas leyes van contra la fe, cuando esas leyes van contra las buenas costumbres, como están tratando de inmiscuirse en gobiernos y en políticas y están tratando de fomentar corrupciones como aquellas que están pidiendo que se le permita a los niños disfrutar de su cuerpo. O sea que lo que hoy es pedrastía, mañana no se va a juzgar como tal, sino como cosa natural. Entonces, en esas cosas no podemos estar de acuerdo. Que Dios nos ayude para nosotros mantenernos al margen. Mis amados hermanos, el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mis amados hermanos, el comportamiento da un fruto. Al final da un fruto apacible de justicia y de verdad. Persiste tú en lo que has creído y de quién aprendiste. Persiste tú en la obediencia. Persiste tú, vamos contracorriente. Y la gente suele oponerse a todo aquel que no corre en su desenfreno, que no corre en pos de ellos. Persiste tú en lo bueno, persiste tú en la obediencia, persiste tú en tu buen comportamiento. No llegues a la conclusión de decir, porque todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. No, porque Dios nos llamó a ser un pueblo diferente. El gran error de Israel, después de haberse convertido en una potencia por la gracia del Señor, ellos quisieron ser como los demás pueblos. Tomaron sus ídolos, tomaron sus costumbres, tomaron decisiones de tener rey y pidieron a Dios rey. Bueno, Dios le puso un rey que fue como una soga para el cuello de ellos. Persiste tú en lo que has creído. No sigas la corriente de este mundo, porque los demás lo hacen, yo también lo voy a hacer, porque los demás recibirán su castigo y entonces tú también vas a recibir un castigo un día. Lo que el hombre siembra, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De Dios no te puedes burlar, no lo puedes engañar. Te puedes aparentar que te estás escondiendo de Dios, pero no, ¿quién engaña a Dios? ¿Quién engaña a Dios? Se acercó Natanael al Señor y el Señor le dijo, he aquí un buen israelita. Natanael pensó, este es un charlatán. Ni siquiera me conoce y ya está hablando de que soy bueno. Y entonces le dijo, si acabo de llegar, si ni siquiera me conoce y dice que eres un buen israelita, que soy un buen israelita, el Señor le dijo, antes que Felipe te viera cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y se maravilló Natanael, dijo, acabo de llegar, si es verdad que estaba debajo de una higuera, ¿cómo sabe este hombre esto? Y le dijo, me parece que eres profeta. Y el Señor le respondió, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿has creído? Créeme, Natanael, que desde ahora en adelante verás ángeles que suben y que bajan delante de Dios. Cuando uno persiste en la palabra, ve la gloria de Dios. Cuando uno persiste en la palabra, recibe el respaldo de Dios. Las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia a la palabra. La gente reclama sus derechos. Yo tengo derecho de esto, de aquello, pero no recuerdan sus deberes. El Señor condiciona. Tu deber es obedecer la palabra de Dios. Y si tú la obedeces, el condicionante es que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que el que se levante contra ti lo hará sin la ayuda de Dios.
juzgarás, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, serán como nada delante de ti. Estas son las promesas que el Señor te da si tú eres obediente a la palabra del Señor. El versículo 15, en el 14 dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quiénes le enseñaron a ella? A él, su madre, su abuela Loida, una mujer muy espiritual de la cual la Biblia da testimonio. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, Timoteo conocía las Escrituras, fue enseñado en las Escrituras. Los judíos aprenden a leer en la palabra, en las Escrituras. Mis amados hermanos, ellos son enseñados desde niños. El Señor dio una orden allá en Deuteronomio 6, 6 al 9. Dijo: estas palabras que yo te mando hoy las atarás a tu mano. Estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en tus puertas, en los postes. Hablarás de ella cuando te acuestes, cuando te levantes. Así que ellos, los que confían en Dios, porque en Israel hay de todo, hay creyentes y hay ateos. Yo le pregunté a un cónsul, el cónsul de Panamá, hace unos 30 años atrás. Tuve la oportunidad de sentarme con él a conversar y le dije: ¿usted es creyente? Me dijo: soy ateo. Y yo me quedé un poquito en silencio para no entrar en debate con él. Y él me dijo, matizo: soy ateo creyente. ¿Y cómo es eso?, le pregunté. Me dijo: es que los judíos no podemos hacer ateos del todo. Lo que tenemos es resentimiento, porque toda nuestra cultura se refiere a Dios. Nuestra música tiene que ver con Dios. Nosotros no le cantamos a la mujer bonita, sino a la tierra de Israel, al Dios de Israel, a las promesas de Israel, al Éxodo, a las tablas de la ley. Toda nuestra cultura tiene que ver con Dios. Entonces es imposible que seamos del todo ateos. Lo que tenemos es resentimiento porque hemos sido perseguidos por todo el mundo. Hitler mató 6 millones de judíos y eso ha creado un resentimiento entre nosotros. No nos confiamos de nadie, no creemos en nadie. Así que por eso te digo que soy ateo a media. Mis amados hermanos, ahora Pablo le dice a Timoteo, sabiendo bien de quién has aprendido, que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer útil. Pablo le habla a Filemón de un esclavo que él tenía. Filemón no se sabe por qué circunstancia, parece que le cometió algún delito y lo metió en la cárcel, y en esa cárcel estaba Pablo. Pablo se lo ganó para el Señor. Y aquel joven después se lo envía y le dice: quisiera quedármelo, pero no quiero hacer nada, lo que te sientas obligado. Ahora te es útil a ti y a mí. La palabra nos hace útil. Escoge Dios lo vil para avergonzar a los sabios. Los gobiernos deberían estar agradecidos de los que predican el evangelio, de las iglesias, porque hacemos el trabajo social gratuitamente que ellos no pueden hacer. Quizás a un asistente social le daría miedo entrar a algunos barrios donde la delincuencia, la droga está dominando, donde la delincuencia juvenil está a la moda, al alza. Pero los predicadores vamos donde quiera que Dios nos manda, porque son personas que tienen almas que salvar, son personas que necesitan de Dios, y ellos, cuando se les habla,
se dan cuenta el vacío que hay en su alma. Así que donde quiera que el Señor nos lleve, allí vamos. Deberían estar agradecidos los gobiernos y colaborar con el trabajo de los misioneros, de los predicadores, de los pastores, porque ellos ayudan verdaderamente a la sociedad. Bendito sea el Señor. Desde la niñez aprendiste. A los padres que nos están escuchando, oiga bien, enseña al niño la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Enséñele la palabra de Dios y cuando ese niño crezca tendrá algo bueno a qué aferrarse. No deje que el niño aprenda por su cuenta, que él tome su decisión. Decía alguien con esta moda ahora de que el género lo puede elegir la persona, que el género no nace con la persona, sino que lo impone la sociedad. ¡Qué mentira más grande! Están negando lo que es obvio cuando nace una criatura antes que no habían ecografía ni radiografía. Apenas nacía el niño, se le veía su genital y decía, ¿es niño o es niña? Es obvio, dicen los científicos, es obvio, dicen los médicos. No es una imposición de la sociedad, es lo innato, es el sexo con el que nace la persona. ¿Cómo vas a negar eso? Mis amados hermanos, y cuando tu niño va creciendo, que le metan eso obligado en una escuela, que le digan que él elige el género y te hacen de tu hijo un homosexual y de tu hija una lesbiana, eso sí es imposición, eso sí es perturbación y digno de execramiento, de ser desechado en el nombre del Señor Jesucristo. Así que enseñemos a nuestros hijos en la palabra de Dios, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. El versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. La gente suele decir, papel aguanta todo. No, eso no es cierto. Si tú metes la Biblia en un balde de agua, esa Biblia se deshace. Si le pega fuego, la Biblia se quema. No aguanta todo el papel, mis amados hermanos. Pero la escritura no fue inspirada por hombre, fue inspirada por Dios. La escribieron hombres, pero el que la dictó fue Dios. El que la inspiró fue Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre para que esté preparado para servirle a Dios. Mis amados hermanos, la palabra enseñar es conducir a la persona. Mis amados hermanos, es enseñarle a enfrentar la vida, es enseñarle acerca de las cosas, es el conocimiento básico de las cosas. Redarguir es ver lo que una persona está haciendo y aplicarle la palabra de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que está haciendo. Eso es redarguir. La Biblia dice, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Pues el Espíritu Santo. A través de la palabra te redarguye el Señor. Así que cuando tú estés oyendo un mensaje, estés oyendo a tu pastor predicar, no pienses que alguien le llevó el chisme de tu vida. No pienses en eso. Piensa que el Espíritu Santo que conoce tu vida ha inspirado a aquel hombre para que hable de acuerdo a tu necesidad. No es el hombre, sino Dios el que te está hablando, te está corrigiendo para que tú te apartes de lo malo. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. O sea que lo que nos va a hacer justo es la palabra de Dios. Así que persiste en la palabra, persiste en lo que has aprendido, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No somos perfectos, pero vamos camino hacia la perfección. Cada día seremos mejores. Los errores del ayer no los cometeremos hoy. Los tropiezos de ayer no volveremos a tropezar con la misma piedra. No volveremos a caer en el mismo hoyo, porque para eso está la palabra de Dios, para corregirnos, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere prepararte. Esas personas que quieren servir al Señor, Dios quiere prepararlos. Quizás se sienten incapacitados cuando se les pide que hagan algo. No, yo no sirvo para esto. Dios te va a preparar. Dios te va a capacitar. Se le apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras. Y Salomón reconoció su incapacidad. Le dijo a Dios, tu siervo es joven y este pueblo es grande. Dame corazón entendido para dirigir esta nación. Le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche, y le será dada. Así que vamos a instruir a nuestros hijos, vamos a instruir a nuestros jóvenes. Necesitan doctrina, necesitan conocimiento del Señor, vamos a hacerlo. Pero todo conocimiento comienza cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Así que en esta mañana te vamos a invitar para que tú le entregues tu vida al Señor, allí donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón y cierra tus ojos. Repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Reconozco que he vivido de espaldas hacia ti. Y te pido perdón. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo. Y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.